En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche, bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que tengamos ya nuestro segundo tema de este curso acerca de aclaraciones bíblicas en el sentido exclusivo de la pasión de nuestro Señor. Sabemos que no podemos ahondar o tocar todos los temas de la pasión, son muchísimos, pero estamos tratando de que los que digamos sean de bien para nosotros, que nos ayuden muchísimo en nuestro estudio, para que de esta forma nuestra fe también vaya acrecentándose. El estudio, la razón vaya y la fe no están para nada peleados. Hoy justamente escuchaba a un apologista católico, como él también se suele definir, y él decía que él había sido ateo y que se convirtió al cristianismo en el catolicismo justamente a través de la razón. Entonces yo decía que qué bonito, ¿no? Porque algunos tenemos una experiencia de Dios que es muy emotiva, a lo mejor en algún retiro, a lo mejor en algún momento así como que dedicado 100% a Dios. Otros tenemos una experiencia muy espontánea, ¿no? A lo mejor en alguna misa o algo así, también de repente surge la duda o no sé cómo llamarle, pero la experiencia de Dios, mejor dicho. Y otros, como este hermano, dice, bueno, pues yo me encontré, o su experiencia con Dios fue a través de la razón, y ahora pues habla mucho justamente de eso y defiende también la fe, por así decirlo, ¿no? Entonces creo yo que cuando estudiamos también, no solamente estamos avanzando un poquito en algo que generalmente nuestra iglesia ha adolecido bastante, que es la profundización de las verdades de la fe, sino que también podemos disponer para que alguien llegue y se encuentre con el Señor a través de estos temas. No quisiera ser pretencioso al decirlo, por supuesto, sino más bien decir que si el Señor también así ve un camino para llegar a alguien, pues lo puede utilizar, ¿cómo no? Entonces, pues ya, y obviamente será a través de estos temas y a través de cualquier otro razonamiento. Y el día de hoy vamos a hablar entonces de la condena de Jesús, pero en particular al momento en el cual está ya el Señor Jesús ahí a punto, ya por así decirlo, está con Pilato y con Barrabás, ese momento que ya es, pues por así decirlo, lo último justamente de lo que ya surge la condena precisamente, ¿no? En realidad, el proceso, por eso le puse la condena, no el proceso de Jesús, el proceso pues llevó varias etapas. Incluso me he permitido basarme para el tema del día de hoy. Una vez más comparto aquí un poquito las fuentes. La primera fuente, una vez más, es un libro del cual me estoy sirviendo mucho para este curso. Es La muerte del Mesías de Raymond Brown, que ya lo había comentado la semana anterior si no me equivoco. Así se llama el texto, son dos volúmenes, La muerte del Mesías de Raymond Brown. Bueno, y en este libro viene justamente todo el proceso, ¿sí? Y yo de este libro solamente me fui al parágrafo 34, que habla del proceso romano, el puro proceso romano, la parte 3, el título de Barrabás. Es decir, se habló del proceso judío, en este libro se habla del proceso judío, se habla del proceso romano en su primera parte, luego otra vez del proceso romano en otra parte, y hasta que llegamos a Barrabás, porque lo recordamos, ¿no? Cuando nuestro Señor fue apresado, pues no llegó directamente aquí, sino que pasó por varios lugares, pasó por el Sanedrín y todo esto, hasta que fue condenado, ¿no? Entonces, este proceso, pues sí llevó bastante tiempecito. Nosotros vamos a enfocarnos, insisto, un poquito en la parte que tiene que ver con Barrabás. Entonces, repito, de Raymond Brown, La muerte del Mesías, en este primer texto, ¿no? Es uno de los que nos vamos a referir. También otro texto que, bueno, es un poquito más amplio, pero de todas maneras es, bueno, lo tengo aquí en el libro, el físico medio se ve, un libro que ya les he enseñado en otros momentos, Rabí Jesús de Nazaret,
pero como les decía, me gusta imprimir, ay, no se va a ver nada, obviamente, ni modo, por el fondo, ¿no? Pero aquí están las hojitas, ahí medio las muevo para que se vean. Justamente imprimí el punto de la Pascua del año 30, que nos habla justamente del proceso de Jesús también. Y por allí también tomé como referencia un diccionario eh, enciclopédico de la Biblia de Javier Picasa, otro biblista español, en este caso español, Francisco Varo también español, que es el de Rabí Jesús Nazaret, Raymond Brown es de Estados Unidos, o era de Estados Unidos, y también hay un libro que de este, permítanme llamar así, grupo, es una prelatura, pero permítanme llamar así, llamada Opus Dei. Tienen un libro de 50 preguntas sobre Jesús y la pregunta número 49 es ¿quién fue Poncio Pilato? De ahí también nos vamos a basar para este texto y como siempre del comentario bíblico San Jerónimo, también dirigido por Raymond Brown. Entonces, bueno, esos son los textos que vamos a estar utilizando para llevar un poquito adelante nuestra exposición. Y pues bien, empecemos entonces, primero, pues obviamente con Pilato. Ya estamos sabidos, pues, de que nuestro Señor fue apresado y después de que fue apresado fue conducido primero con el Sanedrín. Sabemos que, de hecho, si lo queremos ver así, quienes hicieron un poquito como un tipo de eje fueron justamente los judíos. Cada evangelista narra el prendimiento de Jesús de distintas maneras, pero propiamente fue el judaísmo el que apresó a Jesús porque eran los que estaban un poco más inconformes con el mensaje del Señor y después ellos son los que se encargaron, por así decirlo, de que también Roma viera mal a Jesús. Dice San Juan que porque los judíos no tenían permitido matar a nadie y que por eso los llevaron con los romanos para que los romanos se encargaran de darle muerte a Jesús. Ese dato que viene en el cuarto evangelio no se ha podido confirmar 100%, pero es un dato que nos haría saber por qué justamente lo llevaron para allá. Pero también sabemos que al Señor lo intentaron matar varias veces. San Lucas nos cuenta que estando en su ciudad, en su patria, pues después de que dijo esa famosa frase, ¿no? De esta lectura que acaban de escuchar se cumple el día de hoy, en el capítulo 4 de Lucas, y de un momento estaban bien contentos los que lo escuchaban, pero en 5 segundos, pues de repente ya lo querían matar también, ¿no? Y lo fueron persiguiendo, pues se les escapó. Otra vez cuenta también San Juan que lo iban persiguiendo para matarlo, pero él se escondió ahí entre las cortinas del templo y se fue. Es decir, varias veces quisieron matar al Señor, pero ya fue justamente en esta, en la Pascua, que del año 30, como solemos decir, que se dio justamente muerte a Jesucristo, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver entonces. Primero hablemos pues de Poncio Pilato. Una cosa, hace un par de años dimos un tema justamente todo sobre Poncio Pilato. Entonces fuimos obviamente mucho más explícitos en varios puntos. Así que hoy solamente retomo algunos, otros no los había dicho en aquella ocasión, así que ahora los comento. Pero lo primero que a mí me llama la atención es que la figura que los evangelistas muestran de Poncio Pilato no parece ser la auténtica figura de este gobernante, como le voy a llamar de momento, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con gobernante, porque pareciera, dicen algunos estudiosos, pareciera que es como un poquito inseguro Pilato, por así decirlo, ¿no? No sabe qué hacer, se siente un poco presionado por los judíos, cosa que pues sería un poco raro, ¿no? Va a hablar con Jesús, sale a hablar con los judíos, va a hablar con Jesús, como que no se decide qué hacer Pilato y parece hasta manipulable, porque recordaremos que su mujer pues influyó justamente para que Jesús fuera liberado según el Evangelio de Mateo, por supuesto, ¿no? Sabemos pues que cada autor de los evangelios pues tiene también su propia teología y en esa teología pues tiene también su forma de compartir esta situación. Pues bien, ¿qué podemos decir de Poncio Pilato? Para empezar fue prefecto. En algunos lugares le llamamos procurador a Poncio Pilato, pero procurador es lo que llamamos también un anacronismo, es decir, lo que él hacía, sí,
era una prefectura, ¿sí? Así en el tiempo en el que ahorita vamos a ver cuándo estuvo Pilato, en el tiempo en el que estuvo siendo justamente prefecto, que fue del año 26 después de Cristo al 36, es una fecha que podemos como recordar, 26 al 36, algunos comentan que hasta principios del 37, pero bueno, fue prefecto. A los que tenían ese oficio, así se les llamaba. Posteriormente, años después, a ese mismo oficio se le llamó procurador. Pero entonces, en su momento, Pilato no ostentó nunca el título de procurador. Lo habría ostentado si hubiera existido tiempo después, pero en su tiempo fue prefecto. Tampoco fue gobernador. Los evangelios a veces así le llaman, gobernador, pero es más bien un título genérico porque gobernaba, no porque fuera el titular de la gobernación, por supuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, era el prefecto. ¿Y qué le tocaba como prefecto? Pues le correspondía mantener el orden en la provincia y administrar, ahí es separado, administrarla, perdón, no, está bien, administrarla, la provincia, judicial y económicamente. A ver, vamos por partes. ¿Cuál es la provincia? Aquí quiero hacer un breve comentario. Recordemos que lo que para nosotros es la Tierra Santa fue por mucho tiempo eh, pues conquistada una y otra vez, ¿sí? Ya habían pasado los griegos, ya habían pasado incluso los babilonios, luego después los persas y demás, aunque esto fue con el destierro en su momento, pero pensémoslo de momento así, era un lugar que se suele llamar bastante estratégico, ¿sí? A la Tierra Santa. Entonces, pues imperio que llegaba, imperio que se establecía allí, porque era una entrada natural hacia el continente, pero además porque estaba en lo que se conoce como el famoso creciente fértil. Se llama creciente porque hace la figura de una luna en su etapa creciente y justamente entre tantos desiertos, allí en esta franja imaginaria, ¿verdad? Como una luna creciente, una franja imaginaria, insisto, había mucha, pues, agua para empezar y mucha vegetación y demás, ¿no? Todo lo que esto conlleva. Pues lo llamaba el creciente fértil, estaba incluido desde el río Nilo, por supuesto, hasta, pues, Mesopotamia, pero pasaba justamente allí en esta parte de la Tierra Santa, un lugar que era, insisto, muy, muy buscado. Así pues, en este caso, la Tierra Santa era una provincia de Roma. No era la provincia más grande ni más fuerte, sino era una más del Imperio Romano. Pues allí habían llevado o había llegado Poncio Pilato como el prefecto. Y él tenía que mantener el orden, lo cual vemos que pues podemos entender ahora su función, ¿verdad? Pero además dice también administrar judicial y económicamente. Ahorita vamos a hablar algo de la economía justamente. Por tanto, debía estar al frente del sistema judicial. Y así consta que lo hizo en el proceso de Jesús. Pero además también debía recabar tributos e impuestos para suplir las necesidades de la provincia y de Roma. Este punto está un poquito, pues, al parecer sí cumplía sus funciones. Y de hecho hay por allí un dato de que construyó un acueducto, pero algunos creen que construyó este acueducto, pues solamente pues, por desplante, por así decirlo, ¿no? Por cuestión personal. Pero pues también dijo que lo necesitaba esa región y pues lo construyó. Y al parecer, pues sí se preocupaba un poquito por ser prefecto de estos lugares. Bueno, sin embargo, no se llevaba nada bien con los judíos. Recordemos, pues, que en Tierra Santa estaban, pues obviamente, los judíos como los endémicos de ese lugar, por así llamar, ¿verdad? Quienes allí habitaban, por supuesto, pero los romanos habían llegado y ustedes recordarán que los llegados con los romanos eran muy mal vistos. Incluso también los que ayudaban a los romanos
Ahí tenemos el clásico ejemplo de saqueo. Recordamos que el buen Saqueo era un cobrador de impuestos. ¿Qué cobrador? Digo, era jefe de los cobradores de impuestos, ¿verdad? Entonces, como cobraba impuestos para Roma, pues por eso lo odiaban también. Pero otro día hablaremos del saqueo. El punto está entonces que no se llevaba bien con los judíos. Pero fíjense, y a esto es a lo que quería llegar hace ratito, que les estaba como anticipando. Según nos informan Filón y Flavio Josefo, unos historiadores, no fueron en absoluto buenas las relaciones que tenía Pilato con los judíos. Escuchen nada más. En opinión de Josefo, los años de Pilato fueron muy turbulentos en Palestina, la Tierra Santa, y Filón dice que el gobernador se caracterizaba, fíjense nada más, por su venalidad, su violencia, sus robos, sus asaltos, su conducta abusiva, sus frecuentes ejecuciones de prisioneros que no habían sido juzgados, ojo, y su ferocidad sin límite. Fíjense nada más cómo era tenido este hombre, Poncio Pilato, ¿no? Creo yo que ahí justamente tenemos el por qué muchos estudiosos creen, escúchenlo, cómo lo voy a decir, que el Pilato de los evangelios tiende más a ser un personaje que una persona, ¿sí? No estoy diciendo que no haya existido, claro que existió, y eso de hecho nos va a ayudar muchísimo, van a ver por qué. Claro que existió Pilato, está documentado, incluso se encontraron algunos vestigios con unas inscripciones allá en Cesarea, y esto confirma justamente que Pilato existió. Entonces, de que fue, de que sabemos que estuvo del 26 al 36, inicio del 37, lo estuvo, ¿eh? Sobre eso no tengamos ninguna duda. Sin embargo, insisto, la figura tal como la presentan los evangelios, de ese Pilato un poquito como, repito, así un poquito confundido, un poquito incómodo y demás, no es tan coherente con la figura que nos manejan los historiadores acerca de Pilato. Es decir, él rápidamente lo que habría hecho, bueno, este cuate está haciendo bastante ruido, pues vamos a matarlo sin ningún problema, ¿no? Lo había hecho. Incluso hay un texto, bueno, dos cosas. La primera de ellas, hay un texto que recientemente hemos leído, digo recientemente hace apenas unas semanas, a lo mejor tiene 3, 4 semanas que lo leímos, justamente donde se menciona acerca, no sé si ustedes se acuerden en la liturgia, que se menciona que Pilato mezcló sangre de unos galileos para unos sacrificios. Ese día también se leyó cuando dice Jesús, ¿ustedes creen que aquellos que les cayó la torre eran más culpables que ustedes, más pecadores? No sé, ya con los dos textos a lo mejor se acuerdan ustedes un poquito, que repito, tiene como un mes más o menos en la liturgia que nos presentó ese texto, porque estamos en el ciclo C y eso lo cuenta San Lucas, pues dicen algunos que justamente ahí se ve parte de la ferocidad de Pilato, que haciendo unos sacrificios, simplemente agarró y dijo, pues vamos a sacrificar junto con lo que estoy mostrando y ofreciendo unos cuantos galileos, ¿no? Introdujo en Jerusalén algunas insignias en honor de Tiberio, y esto hizo que pues obviamente los judíos hicieran un revuelo, ¿no? Porque acuérdense que a los judíos no les gustaba para nada. Pilato de hecho llevó algunos estandartes, esas son las insignias, esos estandartes, y los metía hasta donde podía. No, es que Pilato, repito, era de armas tomar, como solemos decir, ¿no? Así de armas tomar. Pero algunos también mencionan la segunda cosa que les iba a decir cuando dije dos cositas. La segunda cuestión es que algunos creen que dado que esto no viene directamente de un historiador imparcial, algunos creen que estaban exagerando un poquito al presentar la figura de Pilato. Pero pues seguramente que como dice el refrán, ¿no? Si el río suena, ¿verdad? Entonces es porque algo por ahí había pasado que definitivamente pues no hacía del todo ajeno a la verdad que Pilato fuera alguien bastante sanguinario, ¿verdad? Entonces, justamente esta revuelta que les decía, donde habían llevado los estandartes, las insignias,
acabó en una matanza. Y algunos, de hecho, pues hacen coincidir la matanza de estos con la matanza que comentábamos de Lucas 13:1. Y pues también si había alguna revuelta, él simplemente pues la sofocaba, ¿no? Como diríamos nosotros el día de hoy, pero entendamos justamente que era bastante cruel. Aquí puedo, además del texto que estamos siguiendo, que es el del libro del Opus Dei, puedo también hacer referencia a un texto del doctor Álvarez Valdés, que también trata sobre la figura de Poncio Pilato de manera mucho más detallada. Así que por allí también lo hago la referencia justamente a este texto, ¿no? Pues bien, entonces Pilato, ya miren, como nos damos cuenta, a ver, vamos por partes, nos damos cuenta de que Pilato en los evangelios no se nos dice mucho de él. También se nos llega a decir un poco de la historia, pero a final de cuentas es cuando años después se empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con Poncio Pilato? Que empiezan a surgir ya bastantes ideas, ¿sí? A ver, por ejemplo, vamos por partes. Según una tradición recogida por Eusebio, Pilato cayó en desgracia bajo el imperio de Calígula y acabó suicidándose. Fíjate nada más, es una tradición. Aquí es donde volvemos a preguntarnos, yo lo diría una vez más, ¿no? ¿Qué pasó con Poncio Pilato? Y lo que decimos usualmente, no sabemos. Cuando decimos no sabemos es porque o no tenemos ya más datos de lo que pasó o tenemos más de uno o dos datos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando de alguien no sabemos nada, a veces las escrituras o los textos guardan silencio. Y hasta ahí llegó, no hay más. Pero cuando también sobre alguien no sabemos qué pasó, empiezan a surgir tradiciones. Bueno, pues en ese surgimiento de tradiciones, el ejemplo clásico es el de Judas, otro día hablamos de él, ¿verdad? El ejemplo clásico es el de Judas, pero según tradiciones, por ejemplo, dice aquí, se suicidó. ¿Por qué? Porque tuvo mucha presión de los judíos, etcétera. Pero fíjense nada más, en siglos posteriores, y escuchen esto porque esto ya nos, como cristianos nos interesa un poquito más, surgieron todo tipo de leyendas sobre su persona. Por ejemplo, unas le atribuían un final espantoso en el Tíber o bien en Francia, ¿no? Mientras que otras tradiciones, sobre todo las actas de Pilato, que en la Edad Media formaban parte del Evangelio de Nicodemo, le presentan como converso al cristianismo, junto con su mujer Prócula, a quien se venera como santa, fíjate, la esposa de Pilato, santa en la iglesia ortodoxa por su defensa que hizo a Jesús. ¿Se acuerdan que decíamos, ya hace rato lo mencionábamos, ¿no? Que le dice, no, suéltalo, porque he soñado con ese hombre, suéltalo, suéltalo, ¿no? Incluso, fíjate nada más, el propio Pilato se cuenta entre los santos de la iglesia etíope y copta. Ve nada más hasta dónde podríamos llegar, haciendo como que, pues, suposiciones en ocasiones, son suposiciones de qué es lo que pasó con Poncio Pilato. Imagínate decir San Poncio Pilato, cuando todo el tiempo hemos dicho, no, pues yo como Poncio Pilato me lavo las manos. Yo creo que es uno de los gestos que más recordamos de él, ¿verdad? Cuando se lava las manos Poncio Pilato, pero para algunos es hasta santo. Imagínate nada más este buen Poncio Pilato es el primer personaje que estamos. Insisto, no estamos viendo todo el proceso que tuvo Jesús con Pilato. Ya tú recordarás, por supuesto, que dentro de todo el proceso entra con Jesús, dialoga con él y hace una profesión de fe para nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Cómo que tú eres rey? Pues tú lo has dicho, soy rey, ¿no? ¿Se acuerdan? Gracias a este diálogo que encontramos particularmente en San Juan, gracias a ese diálogo, el día de hoy también decimos nosotros que Jesús es rey y que su reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿no? Por poner un caso, gracias a este diálogo con Jesús, tenemos una de las famosas preguntas que hace Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pregunta también el Evangelio de Juan. Y así como que empiezan, repito, hay muchos detalles del encuentro de Pilato con Jesús. De entrada, pensemos, insisto, en esta figura, porque es el que tiene, por así decirlo, en sus manos la decisión. Voy a
contar rápidamente un pequeño cuentecillo que aprendí hace mucho y que lo cuento de vez en cuando, así que probablemente ustedes ya lo conozcan porque es un cuento ya antiguo y a lo mejor se los he contado a ustedes. Pero bueno, cuentan que había un, un maestro, y capaz que lo conté aquí hace unos días y ni cuenta porque no me acuerdo dónde cuento las cosas a veces, ¿verdad? Pero había un maestro que tenía fama de sabio y unos discípulos querían como que ponerlo a prueba, entonces tomaron un pajarillo en sus manos y lo llevaron ante el maestro. Estos discípulos se habían puesto de acuerdo para tenderle una trampa al maestro. Habían dicho, si le preguntamos, maestro, ¿qué tenemos en las manos? Si nos dice que tenemos la vida, rápidamente matamos al pajarillo en nuestras manos y le decimos, maestro, te equivocaste, tenemos la muerte. Pero si nos dice el maestro que tenemos en nuestras manos la muerte, soltamos el pajarillo que salga volando y le diremos, maestro, te equivocaste, en las manos tenemos la vida. Y entonces van con el maestro, llevan el pajarillo escondido y le dicen al maestro, maestro, ¿qué tenemos en las manos? ¿La vida o la muerte? Y le responde el maestro, en tus manos tienes la decisión. Ese es justamente el papel de Poncio Pilato. En sus manos tuvo la decisión. El gesto de lavarse las manos es, entre otras grandes cosas, es un gesto de decir, yo no me atrevo a tomar esa decisión, yo no tomo la decisión de matarlo. De hecho, dentro de las penas, justamente, había una pena que era la flagelación y ya. Y él mandó a flagelar a Jesús pensando que ya se iban a calmar los ánimos, pero no fue así. Entonces, después de flagelarlo, lo entrega para que lo crucifiquen. Pero ni aún así, insisto, qué gran mensaje para empezar de Pilato, ¿no? Insisto, ¿no? De entrada. Porque él tenía la decisión. Nosotros, para tomar decisiones, tenemos que aprender un arte muy antiguo, y cuando digo muy antiguo es de miles de años, que hace unos cuantos siglos el buen Ignacio de Loyola ayudó a que lo entendiéramos mucho mejor. Y ese es el arte del discernimiento. Discernir no es, como se suele decir a veces, tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y nada más, ¿no? Sino tener la capacidad de distinguir de entre lo bueno y lo mejor. Y eso a veces nos cuesta mucho más, porque, por ejemplo, llegan a nuestras vidas varias cosas que pues llamamos y que sabemos que son buenas, pero ¿cómo elegir la que es mejor de todas ellas? Entonces, este arte del discernimiento es antiquísimo y es súper necesario para nuestra vida de fe. Pilato tomó sus decisiones, intentó hacer un discernimiento, pero vaya que le costó y vaya que algunos dirán que le falló. Pero vamos a ver si sí o si no o sí que. Pasemos al segundo de los protagonistas del tema del día de hoy, que es Barrabás. De Barrabás diremos un poquito menos porque, a diferencia de Pilato, de Barrabás no se sabe casi nada. De hecho, dejo el primer texto que estábamos teniendo y del texto de Raymond Brown que les comentaba, La muerte del Mesías, dentro de este parágrafo número 34, el punto B dice historicidad de Barrabás. Desde que plantean la posibilidad de que Barrabás no fuera histórico, muchos ya empezamos como que a decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Verdad? Vamos a ver. Dice, incluso voy a permitirme leer un poquito porque es importantísimo, ¿no? Dice, voy a limitar este estudio a la historicidad de lo que describen los evangelistas sobre Barrabás, está hablando Raymond Brown, por supuesto, y las circunstancias de su encarcelamiento, absteniéndome de investigar dramatizaciones ni siquiera aludidas en los textos. Es que es otra cosa que luego nosotros decimos. Por ejemplo, en las imágenes que he estado poniendo, ya las habrán reconocido varios de ustedes, son imágenes de la película La Pasión de Cristo. Pero esta película de La Pasión de Cristo no es una copia fiel de los evangelios, o de algún evangelio, por supuesto, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es mezclar los 4 evangelios para ir sacando como que algunas cuestiones. Pero bueno, dice, algunos estudiosos intentan
perdón, entendiendo que Marcos y Lucas hablan de una insurrección, en griego estasis, estasiastés, fíjense, intentan identificarla con una de las manifestaciones públicas acontecidas durante el gobierno de Pilato y mencionadas por Filón o Josefo, que ya los hemos mencionado. Los evangelistas podrían referirse a un motín local indigno, escucha esto, un motín local indigno del interés de los historiadores. Si la máxima atención historiográfica alcanzada por una figura como Jesús fue un breve párrafo en las antigüedades de Josefo, ¿qué se podía esperar con respecto a un personaje que incluso los evangelios tratan como de poca entidad? Ahí está, ¿no? Imagínense, nosotros tenemos un gran relato sobre la pasión de nuestro Señor. Tenemos 4 evangelios y tenemos 23 textos más del Nuevo Testamento. Pero, aún con todo, Flavio Josefo habla de Jesús un parrafito, ¿no? Algo muy sencillo. Entonces, si de Jesús, que tenemos evangelios escritos, se dice en los historiadores muy poco, pues de Barrabás, que en los evangelios se dice casi nada, los historiadores pues no tendrían mucho que decir. Y entonces empieza a preguntar. Empecemos por lo más fundamental, se pregunta Raymond Brown. ¿Existió alguna vez Barrabás? Bueno, ay Dios santo, pues es que no, nunca es tan fácil como parece, ¿sí? Dice Raymond Brown que no habría tanta problemática, ¿no? Porque al igual que Barrabás, hay muchos otros personajes de los cuales tampoco podríamos dudar de su historicidad y que son poco mencionados, ¿no? Pero resulta que el problema no viene de lo que no se dice, sino de lo que se dice. Vamos a ver entonces, vamos a ver. Puse todas aquí. Tenemos la identidad desconocida de Barrabás. Primero, hablemos de la confusión de Pilato. ¿Cómo que la confusión de Pilato? Mira, voy leyendo por aquí para que vayamos viendo un poquito, ¿no? Una tradición mateana, ¿qué significa esto? Recordemos que no tenemos originales de la Biblia. Lo que tenemos son copias y copias de las copias, y son copias que son ya de 2 siglos después. Ahora, copias muy antiguas que no siempre dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces no tenemos pues, ¿cómo llamarle? Una figura literaria exacta en todas y cada una, ¿no? Sino que van variando. Entonces, por ejemplo, menciona aquí Raymond Brown, entre otros, dice, vamos por partes. Hay una tradición mateana según la cual, escucha, este también lo mencionan otros autores, según la cual el nombre personal de Barrabás, porque Barrabás viene a ser como un apodo, ¿sí? A que ni te imaginas, según algunos, según algunas veces, según algunas copias del Evangelio de Mateo, el nombre personal de Barrabás era Jesús. Así es, efectivamente, Jesús Barrabás. Y su patronímico puede traducirse figuradamente como hijo del Padre. De una vez lo digo, Bar Abba. En griego lo encontraríamos así, Bar Abba, que tiene, pues obviamente, un trasfondo semítico, no nada más griego, sino del arameo y del hebreo. Bar significa hijo, Abba significa papá. Entonces Barabá, así se escribía, pero al castellanizarlo le pusimos Barrabás, pero Barabá. Entonces Jesús Barabá y Jesús de Nazaret. Entonces, fíjense nada más, Pilato se habría confundido ante 2 presos llamados Jesús, imagínate nada más, ¿no? De repente llega aquí, vea a un Jesús Barrabás y un Jesús de Nazaret. Entonces, más o menos, estamos, insisto, como que ahí aventurando, ¿verdad? Más o menos, repito, y esto porque hay una tradición de Mateo que así le llama Jesús Barrabás, ¿sí? Podemos como que ver a la multitud, la muchedumbre, pidiendo la puesta en libertad de Jesús, y Pilato como que diría, bueno, pues suelten a Jesús, pero a Jesús de Nazaret, pero de repente, no, a ese no, a Barrabás, ¿sí? Y ahora entenderíamos más por qué dicen a ese no, cuando Pilato quería dejar salir a Jesús de Nazaret.
Entonces, esa sería la primera, repito, porque algunos textos, algunas copias, algunos manuscritos de Mateo antiguos te llaman Jesús Barrabás. Segunda, el único Jesús. Esta está buenísima, muchachos, buenísima. Algunos estudiosos, mencionados aquí, los voy a mencionar, pero vaya, es lo de menos ahorita. Es grandes, por supuesto, pero de momento no los tomamos en cuenta como estudiosos, sino por su aporte. Con Rigg, Maccabee, Davis, hacen de la escena, escucha esto, si se hablaba de Jesús Barrabás, entonces dicen ellos que no se trataba de Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás, sino que era solamente uno, solo uno, el único Jesús como pusimos aquí, ¿no? Y la única persona, escucha, llamada Jesús, que en el relato original, comparecía ante Pilato era Jesús de Nazaret. No había ningún otro preso, solo estaba Jesús de Nazaret. Barrabás no era una persona distinta, sino solo un aspecto de la identidad de Jesús. Es decir, cuando se le acusaba desde el punto de vista religioso, Jesús era llamado Barrabás, porque él así había dicho, mi padre, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista religioso, Jesús era un Barabá, un hijo del Padre, el Barrabás. Y cuando el cargo era de naturaleza política, ¿cómo creen que se le llamaba? No, no Jesús de Nazaret, por supuesto, sino un cargo más fuerte, que de hecho llevó en el famoso Titulus Crucis, y esto es el rey de los judíos. Ese era el cargo político, ¿no? Que de hecho justamente es la causa de la condena por la cual según Pilato quedó, ¿no? Entonces, Pilato, fíjense, no puso en libertad a ningún Barrabás, sino que se desentendió de la acusación religiosa, no siendo obviamente de su competencia, y condenó a Jesús por la imputación de tipo político. Entonces, hagan de cuenta, ¿por qué voy a condenar a Jesús? ¿Por ser Jesús Barrabá? No, a mí no me interesa Barrabá, no me interesa Barrabás, ¿no? Eso véanlo con los judíos. A mí me interesa que Jesús está diciendo que es el rey de los judíos. Y no puede ser porque los judíos tienen como rey al emperador. Entonces, ahí estaría, pues, según estos estudiosos, no habría habido dos personajes, sino solamente uno. Luego, los escritores habrían hecho una distinción en los nombres al punto de decir que eran dos personas y no una persona con dos, pues, ¿cómo llamarle? Dos canales. Sin embargo, dice Raymond Brown, por mucho que suene muy interesante, esto no es propiamente lo más seguro porque los escritores todavía estaban vivos cuando se empezaba a hablar de dos personas y no hicieron, por así decirlo, más alarde de que estuviera, de que fuera solamente uno. Entonces, esta confusión no habría sido como tal, ¿no? Oh, bueno, y entonces no se preocupen que seguimos preguntándonos quién era este Barrabás y resulta que también existía o hubo, por así decirlo, un, mira nada más, un deficiente mental de aquellos tiempos llamado Carabás, ¿sí? Bueno, pues este pobre hombre solía ser objeto de bromas porque acostumbraba ir por las calles desnudo día y noche. Los que protestaban lo envolvieron con un manto hecho con una alfombra, le pusieron una falsa corona y le dieron a empuñar una caña de papiro a modo de cetro. Luego, acercándose a él, lo saludaban como rey. Más adelante, bueno, se verá cómo, y ya no está sonando a lo que pasó con Jesús, por supuesto, ¿no? Entonces, algunos estudiosos piensan que el nombre de esta persona con deficiencia mental, al, al iluminar, por así decirlo, al influir en los textos, pasó de Carabás a Barrabás. Una deficiente pronunciación, y entonces, pues obviamente que decían, no, pues este Barrabás en realidad era aquel Carabás que ya sabíamos, ¿no? Que ya conocíamos. Y bueno,
¿Cuál es la objeción? Repito, esta propuesta la hacen estudiosos, no crean que alguien de buenas a primeras dice, no, pues de seguro eso fue. No, no, estudiosos que se avientan así varios años para poder proponer algo y propusieron esto, porque este deficiente mental existió. Entonces dijeron, bueno, pues ahí se aconteció todo esto porque lo que pasó con él lo vemos también reflejado en la pasión de Cristo. Se me hace que entonces hubo allí un traslape de los nombres de Carabás por Barrabás. Bueno, pues resulta que en realidad no hay, además del nombre y del acontecimiento que menciono, no hay propiamente otro dato que pueda deciros que sí fue en realidad el mismo, ¿no? No lo hay. Viene otra. Imagínense nada más aquí, una buenísima, que Barrabás era simplemente un personaje imaginario, un simple comentario. ¿A qué nos referimos con un simple comentario? Bueno, pues resulta que algunos rabinos, haciendo interpretaciones midráshicas del libro de Esther, explicaban, por ejemplo, la conversión del agua en vino, la decapitación del Bautista y buena parte de la crucifixión como un simple comentario al libro de Esther. ¿Sí? Eh, es decir, el libro de Esther es un libro del Antiguo Testamento muy importante, por cierto, que se ocupaba en ciertas fiestas judías, y este libro entonces se tenía que ir actualizando. Hagan de cuenta como una homilía de ese libro. Y entonces dijeron que ciertos textos del Nuevo Testamento habían sido obtenidos mediante una simple interpretación del libro de Esther, y dentro de esos textos está el de Barrabás, como diciendo, pues es que Barrabás nunca existió. En realidad, cuando quisimos interpretar el libro de Esther, se mencionó esto y esto dio pie a que creyeran que existía una persona de nombre Barrabás, pero en realidad nunca existió, ¿verdad? Por último, Raymond Brown menciona a Vicente Cernuda en una interpretación que Raymond Brown la menciona en 4 renglones, sencillita, pero Ariel Álvarez Valdés la menciona en todo un artículo, mucho más detallado, por supuesto. Entonces, ¿cuál sería esta propuesta? Que Barrabás habría sido un auriga extranjero. Leo a Raymond Brown, tomando en cuenta a Vicente Cernuda, por supuesto. Dice, en un estudio tan erudito, ¿no? Fue, insisto, cualquier comentario al aire, ¿no? Un estudio tan erudito como peculiar, Vicente Cernuda conjetura a partir de lestes y stasis, dos palabras griegas. Lestes significa ladrón, ya ven que decían de Barrabás que era un ladrón, y stasis, que era el motín, esta revuelta, que durante una carrera en el hipódromo de Jerusalén, un auriga extranjero llamado Abás arrolló involuntariamente a una persona causando un disturbio, y que el pensamiento cristiano posterior confundió a Abás con un revolucionario. Era un combatiente, pero porque combatía en un juego, no porque combatía a golpes, pero el cristianismo posterior lo interpretó como si fuera un revolucionario. Entonces, ¿quién es Barrabás? ¿No? ¿Quién es Barrabás? Justamente aquí es donde nos damos cuenta de que podríamos suponer tanto y al mismo tiempo no decir nada. Durante siglos, los estudiosos han tratado de averiguar algo más de Barrabás, y vean, nos han propuesto al menos 5 grandes opciones, ¿verdad? Creo yo que, haciendo alusión al pequeño cuentecillo que contaba de los discípulos y el maestro, Barrabás viene a ser justamente la decisión que nos salva. Es decir, alguna vez decíamos lo siguiente: Dios es vengativo. Sin duda el Antiguo Testamento lo presenta como un Dios vengativo, pero
Recordemos que el Antiguo Testamento no tenía la plenitud de la revelación. La plenitud de la revelación se viene a dar con Jesús. En Jesús encontramos el juicio de Dios. Y la condena que Dios tiene sobre nosotros es, por así llamarla, por supuesto, la salvación. Es decir, no estoy diciendo, no estoy cayendo en apocatástasis. ¿Qué es esto? No estoy cayendo en que todos nos vamos a salvar, incluidos los demonios y demás. No caigo en eso. Sino que el juicio de Dios, que yo he escuchado a veces que dicen es que Dios es justo juez, y lo dicen personas que tienen todas las ganas de que sus hermanos sean condenados, ¿verdad? Es que Dios es justo juez. Híjole, vamos por partes, porque si nosotros atendemos al verbo hebreo que significa juzgar, shafat, que es el de los jueces de la Biblia, sabremos que en la Biblia los jueces eran caudillos que liberaban al pueblo cuando el pueblo se había vuelto en contra de Dios y por ese pecado estaban recibiendo una vida terrible. Y dice la Escritura, entonces Dios suscitaba otro juez. Juez significa entonces, en primer lugar, salvador. Dios es justo juez, es el mejor juez. ¿Por qué? Porque Dios lo que intenta hacer es justamente salvarnos. Y por eso Dios hace de todo, para poder ofrecernos la salvación. Y en esta escena que estamos presentando, a mí lo que se me hace muy interesante es lo siguiente. Sabemos que estamos en el primer siglo, y como tal hay que entender también el mensaje, o mejor dicho, las palabras que usan para dar este mensaje. Existen varias, pero hay una ironía, por ejemplo. Pilato, si se acuerdan, no se llevaba con Herodes. Dice la Escritura que Pilato, cuando supo que Jesús no era de su circunscripción, porque era el prefecto de Judea, bueno, de Judea, que incluía Jerusalén, por así decirlo, Samaria e Idumea al sur, pero cuando supo que Jesús era Galileo, dice, no, ahí le corresponde a Herodes, y se lo mandó a Herodes. Y Herodes quería conocer a Jesús, pero se lo regresó a Pilato. Y ya después, dice la Escritura, a partir de entonces se hicieron amigos. Y algunos estudiosos ven allí una de esas ironías que son como que Dios enderezando lo que nosotros hemos hecho mal, terriblemente mal. Porque dice la Escritura, insisto, que desde ese día se volvieron amigos. Y alguien decía, qué irónico es que la muerte de Jesús le devuelve la amistad a los enemigos. Qué bonito, porque a pesar de que eran malillos, por así decirlo, pero la muerte de Jesús le devolvió la amistad a los enemigos. Pues en ese sentido también podríamos decir que justamente pasa lo mismo con Barrabás. Más allá de lo que pudiéramos decir de él, más allá de que fue una auriga o de que fue un demente, por así decirlo, o de que fue realmente un revolucionario, el punto es que estaba encarcelado y encarcelado iba a cumplir una condena y esa condena no la cumplió por Jesús. Jesús, el inocente, tomó el lugar del culpable para que el culpable pudiera tomar el lugar del inocente. Jesús nos justifica. Jesús nos salva. Eso es su nombre. Ese es su nombre. El que salva, Salvador, el que viene de Dios a ofrecernos la salvación. Esa es la condena de Dios, esa es la venganza de Dios, nuestra salvación. Dios no nada más nos ofrece la salvación, sino que hace que la salvación se derrame en nosotros. Por eso es tan terrible cuando aún recibiendo la salvación, cayendo sobre nosotros, no solamente está delante para ir y tomarla, sino que nos está bañando la salvación. Y es tan terrible ver cómo, aún siendo eso, aún a veces abrimos un impermeable y lo ponemos arriba de nosotros.
abrimos un paraguas y lo abrimos arriba de nosotros y no queremos que esta salvación nos toque. Es decir, es una negación de Dios. Terrible, 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 terrible. Hay un último dato que quiero comentar para cerrar, que justamente los judíos, cuando Jesús es condenado, ustedes recordarán, que dice, es que es sangre inocente. Y los judíos gritan, su sangre sobre nosotros, su sangre sobre nuestras cabezas. Ese grito hizo que durante muchos siglos se pensara que por eso los judíos les ha ido como les ha ido, ¿sí? Porque pensaron que era como una maldición que se les hizo por haber dicho su sangre sobre nosotros. Somos responsables de lo que le pasa y no me importa. Pero curiosamente, en esas ironías que les cuento de la escritura, curiosamente, cuando en la escritura la sangre de un cordero, por ejemplo, cae sobre alguien, fíjense qué interesante, esa sangre los limpiaba, los purificaba. Justamente es lo contrario a lo que siempre se ha creído. Al gritar su sangre sobre nosotros, en lugar de estar haciéndose responsables de la muerte de un inocente, más bien la muerte del inocente los estaba justificando, que significa justamente salvando. Imagínense nada más qué, qué grande y qué hermoso es entender esta parte y saber por una parte que nosotros tenemos en nuestras manos la decisión de la vida o la muerte, de nuestra vida o nuestra muerte, que no hace falta que vayamos a buscarla, que allí en la cárcel, como a Barrabás, allí en la cárcel nos va a llegar la salvación, allí se nos va a ofrecer la salvación. Será cosa de nosotros decir que la tomamos o que la dejamos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.